Una vez más estamos con ustedes, queridos hermanos, apreciados amigos, para dar continuidad a este estudio que nos hemos propuesto llevar adelante con cada uno de ustedes. Bienvenidos a esta nueva emisión de tu programa Reflexiones de la Biblia, por el canal que te motiva, por el canal que te enseña, por BioChannel, tu canal. Lunes 26 de septiembre. El título de la lección es un poco largo, pero esta lección es sumamente importante y ojalá, y mira que te lo estoy diciendo de entrada, te concentres, porque vamos a hablar de algunas cosas que necesitan la concentración y ojalá y puedas también echar mano de todo el conocimiento que dispongas para lo que voy a exponer. El título es El libre albedrío, el fundamento del amor. Cuando nosotros hablamos de teología, normalmente las respuestas gravitan entre es el estudio de Dios, es el estudio de la persona de Dios o es el estudio de los seres de la deidad. Algunos dan esa definición. Eso es teología. Pero si yo voy como docente, como teólogo, a dar una definición, esas tres definiciones, en lo personal, no las comparto. La razón es simple. Dios antecede. Dios está por encima de todo pensamiento humano. Es imposible que una criatura estudie al Creador. Imposible. Yo tengo los años que tengo, me estoy acercando al sexto piso, como dicen algunos, y Dios es eterno. La criatura más antigua que vivió en esta tierra se llamó Adán. Y Adán, cuando Dios lo trae a la existencia, ya Dios existía, ya era eterno. Por lo tanto, la teología se debe entender mejor como el estudio de la autorrevelación que Dios hace, en primer lugar, de su persona y en segundo lugar, de las cosas que el hombre ignora y que solo Dios conoce y que están consignadas en las Sagradas Escrituras. Eso puede ser la mejor definición de teología. El estudio de la autorrevelación de Dios y de las cosas que el hombre ignora y que Dios se las comparte para que éste entienda. ¿Ok? Con base en esto, debemos también iniciar el estudio, el repaso de este día, diciendo, cuando Dios decide crear, entendiendo que la deidad está conformada por tres personas. Hago hincapié en esto porque para muchos, tres personas, ¿cómo es posible que Dios sea tres personas? En una lección anterior yo argumentaba y decía, ¿por qué no se sorprenden cuando decimos que existe una sola naturaleza humana y que esa naturaleza humana la constituyen más de 7,000 millones de personas? ¿Por qué no nos sorprendemos cuando decimos que la naturaleza angelical es una sola y que la conforman miles de millones de seres angelicales? Pero cuando de Dios se trata y decimos la naturaleza divina solo es una y está conformada por tres personas. Esto nos parece rarísimo, pero las otras dos comparaciones y las otras dos naturalezas con sus respectivos números de seres que la poseen no nos sorprende en lo absoluto. Yo no he escuchado decir jamás a nadie que se oponga a que digamos que la naturaleza humana es solo una y que está conformada por más de 7,000 millones de personas. Nadie discute eso, nadie se ofende, pero cuando en el ámbito de Dios se trata, inmediatamente entonces surgen aquellos que dicen, no, Dios es uno solo. No, Dios apenas son dos. ¿Quién nos ha dado el derecho
si la Biblia es enfática al presentar tres personas que tienen la misma naturaleza. Esa naturaleza divina posee además otro atributo, y es el libre albedrío. Aunque algunos puedan decir que decir libre albedrío es una redundancia, es un pleonasmo, ciertamente vale la pena que lo acuñemos aplicándolo a Dios. Una de las características esenciales, inalienables de Dios es el hecho de que es un ser absolutamente libre. Él sí es absolutamente libre. Nosotros, las criaturas, no somos totalmente libres. ¿Por qué? Porque alguien nos creó. Y si alguien nos creó, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino a aquel que nos creó. Pero cuando Dios crea a sus criaturas, aunque éstas no gozan de la total libertad que sí tiene el Creador, la dotó de la capacidad de elegir, la dotó con la capacidad del albedrío. En el marco del estudio que estamos realizando, como Dios es amor, ya sabemos que para que Él pueda ser amor, tuvo que tener alguien a quien amara antes de la creación de todas las cosas. Y ese alguien son dos personas más. El Padre amaba al Hijo y al Espíritu, el Espíritu amaba al Hijo y al Padre, el Hijo amaba al Espíritu y al Padre. Acuérdate también, mi apreciado oyente, que estos tres títulos con los que la Biblia presenta a los seres de la deidad no corresponden a sus nombres. Para el ser humano, el nombre de Dios está más allá de todo conocimiento, y hay varios textos bíblicos que así lo indican claramente. El nombre de Dios no ha sido revelado a ningún ser humano. El que Dios se haya denominado Jehová, ese no es su nombre, es un título. Aunque en el libro del profeta Jeremías diga, ese es mi nombre, el término nombre no está en asociación con el concepto que nosotros tenemos aquí en la tierra del significado de un nombre, y menos en estos tiempos. Ese nombre, Jehová, lo que significa es una característica de la naturaleza de Dios, y Jehová no es otro que el eterno, el que es. Ese es el significado del nombre, no el nombre específico de Dios. El nombre de Dios no nos ha sido revelado porque no es indispensable. Lo más importante no es que conozcamos el nombre de Jehová, sino que conozcamos quién es Jehová. Entonces, en este marco, Dios es amor, crea a sus criaturas, trae a la existencia a sus criaturas, las dota de albedrío, porque es que el albedrío y el amor van de la mano. Yo no puedo amar a una persona que me coercione. Dios no acepta ese tipo de amor. Él te dio a ti y nos dio a nosotros la libertad para que lo elijamos amar o no lo amemos. Pero Él no se queda quieto. Él nos muestra su amor. Manifiesta todo lo que pueda hacer para que nosotros nos demos cuenta de que Él nos ama. Cuando Él crea a Lucifer, cuando crea a los ángeles, Él los dotó también con el albedrío. Lucifer y los ángeles fueron las creaciones más destacadas que Dios hizo al comienzo. De Lucifer se nos dice que era un ángel poderoso, un querubín cubridor, era uno de los que estaba directamente en la presencia de Dios a su servicio. Dios lo creó hermoso, lo creó santo, relacional, lo creó inocente, sin tendencia al pecado, lo creó inmaculado y muy inteligente a la semejanza de Dios. Pero un día cualquiera, y sin ningún tipo de explicación alguna, en el corazón de esta poderosa criatura, empezaron a surgir una serie de interrogantes. El primer interrogante fue el siguiente: ¿por qué Jesús, que delante de los demás se presentaba bajo la forma de un ángel, por qué Él,
con esa forma de ángel, podía entrar a los concilios divinos. Pero Satanás no. Y Satanás decía, es que yo soy un ángel como él. ¿Por qué él sí puede entrar y yo no? Hasta esos momentos, en los eones de los tiempos, no sabemos cuánto tiempo había transcurrido desde la creación de los ángeles y particularmente de Satanás. No sabemos cuánto tiempo había transcurrido hasta cuando él comienza con esas inquietudes. Desde ese tiempo de su creación hasta ese momento, en el cielo solo se conocía la armonía. Todos los seres celestiales vivían en santa armonía y el amor era la base de sus relaciones. Se regocijaban en amar a Dios, en obedecer a Dios, en actuar, en atenderse, en ayudarse mutuamente. Ellos no tenían ningún problema en reconocer que Jesucristo, si entraba a los concilios divinos, ellos no le veían ningún problema, porque siempre se habían acostumbrado, desde que tuvieron, entre comillas, uso de razón, a ver a Jesús entrar a ese concilio. Lucifer también, tiempo atrás, veía a Jesús entrar a ese concilio. Recuerden que la palabra Jesús la estoy utilizando para dar a entender a ese personaje, a ese ser que vino, se encarnó, murió, resucitó, nos salvó y ascendió y está intercediendo en favor nuestro. Pero en el tiempo al que yo me estoy refiriendo, Jesús no existía, porque Jesús como tal, no se alarmen por lo que yo estoy diciendo, Jesús como tal es la combinación de la naturaleza humana y de la naturaleza divina. Esas dos naturalezas. Y en el tiempo que estamos hablando, solo tenía una sola naturaleza, la naturaleza divina. Era Dios. ¿Cuál era el nombre de él en ese entonces? No lo sabemos. Se representaba a sí mismo como el ángel de Jehová. Entonces, Lucifer, en un momento cualquiera, sin ninguna explicación, empezó a sentir envidia de que Cristo entrara a los concilios de la deidad, y él no. ¿Por qué? Allí comienza el gran misterio de la iniquidad. No hay palabra alguna. Nadie puede explicar el origen del pecado. El ser humano debe callarse la boca. Todos nosotros debemos callarnos la boca para hablar del origen del pecado. El origen del pecado no tuvo su origen aquí, no se inició aquí, se inició en las cortes celestiales. Quienes pudiesen tener algo de noción de cómo y por qué se originó el pecado allá en el cielo serían los ángeles. Y ni siquiera los ángeles lograron captar las primeras declaraciones de Satanás. No la entendían, no sabían qué era lo que estaba en juego. Y ellos mismos, y a pesar de que son más poderosos que nosotros, no entendieron y la tercera parte cayó. Pero, ¿acaso no creó entonces Dios a Satanás? No, queridos. Dios no creó a Satanás. Dios creó a un ser perfecto, pero perfectible. Explico esto. El único ser perfecto que existe en el universo entero se llama Dios. Dios no será más perfecto ni se irá perfeccionando a medida que la eternidad avance. No, ya Él es perfecto. No será más perfecto. No dejará de ser perfecto ni será menos perfecto. Cosa que sí pasa con nosotros, las criaturas. Nosotros fuimos creados perfectos en el ámbito en el que nos encontramos, pero perfectibles en el sentido de que podemos seguir avanzando más y más en el desarrollo de nuestras propias facultades, facultades estas que Dios nos la otorgó. Entonces, aquí tenemos que este ser llamado Lucifer fue creado perfecto, no con tendencia al mal, pero tenía la posibilidad de tomar decisiones equivocadas. Este punto lo sabía Dios, es decir, Dios previó el pecado. Prever no significa sancionar u ordenar. No, Dios previó el pecado. ¿Por qué lo previó? Porque las criaturas no eran perfectas. Ellas podían estar sujetas al error. Alguna de ellas, no de manera particular Satanás, no. Aquí pudiésemos detenernos mucho, pero no deseo meterme en este terreno que puede resultar peor
la cura, es decir, mi explicación, que la enfermedad, es decir, las inquietudes que algunos de ustedes puedan tener respecto al origen del mal. Dios previó el pecado, pero no lo ordenó. ¿Era Satanás el candidato número 1 a pecar? No. Alguno de ellos podía pecar, cualquiera. ¿Y qué pasaba si ellos pecaban? ¿Qué plan se había hecho para salvarlos a ellos? No se había hecho ningún plan, porque es que el pecado no existía. ¿Qué debían hacer? Simplemente arrepentirse, nada más. No había más nada que hacer. Arrepentirse. Y Dios los perdonaría y los volvería al sitial que habían tenido. Algunos han dicho entonces que como Dios creó a Lucifer, entonces Dios creó al diablo. No. Dios previó el pecado, pero no lo ordenó. Y una vez que el pecado apareció, Dios no lo destruyó, porque es que el pecado se vehiculizó, se instrumentalizó, se mostró, se evidenció a través de un ser. Es que el pecado no se puede evidenciar en la nada. Por eso es que el pecado es un misterio. No se puede tener ninguna razón de su existencia. Y el pecado no es en estos momentos un virus. A veces para ilustrar el pecado yo he utilizado la expresión virus, pero solamente como un acto pedagógico. Entonces, si el pecado es una especie de virus, Satanás no nació con ese virus. Adán tampoco nació con ese, entre comillas, virus. Adán fue creado inocente, ingenuo, puro, espiritualmente perfecto. Pero ya cuando Dios creó a Adán, ya el pecado se había originado en el cielo. Ya el pecado se había originado. Los ángeles y Satanás habían sido expulsados. Y dice la pluma inspirada, dice Elena de White, que el vacío que dejaron los ángeles caídos se sintió en el cielo. Y tan pronto como eso ocurrió, Dios le consulta a Cristo de la inmediatez para crear al hombre tal cual como habían sido sus planes. Y Dios trae a la existencia al hombre, pero ya el pecado existía. ¿Por qué Dios creó entonces al hombre? ¿Lo creó para que pecara? No, Satanás fue probado. Adán iba a ser probado. Nosotros somos probados. Y a los tres, tanto a Satanás como a Adán como a nosotros, ninguno nos obliga a pecar. Satanás pudo haber vuelto atrás y haberse arrepentido. Adán pudo perfectamente no haber tomado del fruto. Y nosotros también tenemos hoy la potestad de decidir no pecar. Si pecamos, es un acto voluntario. Por eso, hermano mío, por eso, mi querido amigo, no excuses tu pecado. Jamás digas que Dios creó a Satanás, porque si Él es amor, Dios no crea lo malo. De Él solo surge bondad. Hoy, como dice el apóstol Pablo, leyendo acá en la epístola que él escribió a los hebreos, en el capítulo 12 y el versículo 1 y 2, el apóstol nos recomienda lo siguiente: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Esa debe ser una de las actividades diarias de nosotros. Despojarnos del pecado. Yo no puedo despojarme del pecado, pero Cristo sí me dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Solo en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solo en Cristo podemos obtener la liberación de nuestros pecados. Solo el poder de Jesús nos habilita a nosotros para hacerle frente a la tentación. Por ello, no estamos solos. No estamos dejados al olvido. Cristo nuestro Salvador peleó por nosotros la buena batalla, venció a Satanás en la carne y nos habilita ahora a nosotros con el poder obtenido para que también, como Él, seamos victoriosos en su precioso nombre. Que en este día la victoria sobre el pecado se siga desarrollando en tu vida, mi querido hermano y amigo, y que la paz del Señor que sobrepuja todo entendimiento, te acompañe en este quehacer. Es mi deseo y mi oración. Bendiciones.